Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Cuando yo digo esto, no estoy simplemente lanzando un montón de palabras vacías. Estoy invitando a que seamos personas conscientes de lo que pasa en nuestro país y seguros, convencidísimos de que todo lo que pasa en nuestro país tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, y que entonces cuando nosotros tomamos decisiones inteligentes, cuando nosotros tomamos decisiones que están fundamentadas en buena información y en formación, como por ejemplo los que vamos a tomar el 13 de marzo próximo, cuando vamos a las urnas, ojalá masivamente, y escojamos un nuevo Congreso de la República, pero también participemos en la escogencia de los candidatos únicos de cualquiera de las tres coaliciones que van a participar en consultas populares. Entonces ahí es cuando somos bien importantes para nuestra sociedad, porque las decisiones se toman inteligentemente ahí, con información y con formación. Pero qué tan bueno cuando la gente a uno le pregunta, cuando en la familia le dicen, oiga, usted que vive tan bien informado, usted que no come tanto cuento, sino que realmente está convencido de que la información va por ahí, porque muchas veces las redes sociales los llevan a comer cuento y a equivocarse lamentablemente, porque no nos dice qué hacemos. Entonces uno no les dice necesariamente voten por fulanito o por peranito, aunque si no tiene la claridad también lo puede hacer. Eso no es pecado, y no vamos a empezar ahora con las hipocresías de este país, que uno no le puede decir al papá o a la mamá o al hijo o al amigo, vote por esta persona a la Cámara de Representantes y vote por esta persona al Senado de la República, porque yo creo que se merece estar en el Congreso por esto. Eso se puede hacer, por supuesto. Pero más, vuelvo y digo, más importante es que uno les dé información suficiente sobre lo que pasa en nuestro país, quienes participan, cuáles son los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participan, quiénes son los candidatos, quiénes aspiran a ser reelegidos, quiénes son nuevos, etcétera, etcétera. Ese cuento de inteligentes, interesantes y calificados tiene su fondo, no lo duden. Empecemos entonces con más información. Una nueva fricción se desató en la coalición Centro Esperanza por cuenta de comentarios enfrentados entre los precandidatos Juan Manuel Galán y Carlos Amaya. Las desavenencias que vuelven a mostrar más división que la promocionada unión al interior de esta coalición Centro Esperanza comenzaron con la solicitud que hizo el precandidato del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, para que Amaya, Carlos Amaya, precandidato por esta coalición, por el partido Dignidad, aclarara, para que Amaya aclarara, pidió Juan Manuel Galán, sus relaciones supuestamente clientelistas con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La respuesta del precandidato por el partido Dignidad, Carlos Amaya, fue que los hermanos Galán, entre ellos obviamente Juan Manuel Galán, el que hizo la primera solicitud de mostrar abiertamente si Amaya es clientelista o no, hijos de Luis Carlos Galán Sarmiento, inmolado candidato a la presidencia de la República por el partido Nuevo Liberalismo, debían aclarar por qué ellos tienen el derecho a que toda su familia trabajara en 5 gobiernos nacionales sin ningún problema. La primera gran fricción, recuerden ustedes, además de esta que estoy contándoles, se produjo por cuenta de la entonces precandidata a la presidencia de la República por su partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien en su momento criticó la presencia en la campaña de Alejandro Gaviria, del senador por el partido Cambio Radical, Germán Barón Cotrino. Ingrid Betancourt, recuerden ustedes, a la postre llevó o renunció y se fue a aspirar ya no como precandidata, sino como candidata por su propio movimiento Oxígeno Verde. Y, por supuesto, al llevarse su partido Verde Oxígeno, Oxígeno Verde, dejó sin aval a Sergio Fajardo Valderrama, precandidato del Centro Esperanza, y a Carlos Amaya, del que hemos venido hablando, quienes
posteriormente fueron avalados por la Alianza Social Independiente ASI y por el Partido Dignidad respectivamente. Esto es lo que pasa todos los días en política y por eso es que es bueno que nosotros estemos muy atentos a escuchar y a leer este tipo de información y entendamos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, que es lo que ha venido pasando con esta coalición Centro Esperanza, que habla de unidad, pero lo que ha mostrado es fricción, divisiones, no soportarse unos a otros. ¿Cómo será si uno, o cómo será no? Vamos a ver cómo va a ser cuando uno de los precandidatos sea elegido finalmente en las elecciones, o mejor en la consulta popular del 13 de marzo. Vamos a ver si los otros van a estar bien juiciosos acompañando a ese candidato único a partir de ese momento, apoyándolo y ayudándolo a llegar a la presidencia de la República. Vamos a ver, porque con estas desavenencias que se han venido planteando, parece que no fuera muy posible. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa, un programa diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Ayer, lunes 14 de febrero, se realizó lo que se conoce como Puesto de Mando Unificado PMU en el campamento Tacuy Curí de Hidroituango, con la presencia del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Víctor Muñoz, el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suárez, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, y la directora del Instituto de Hidrología y Meteorología, además de el gerente de EPM y las personas que tienen que ver con el proyecto hidroeléctrico Ituango en EPM, William Giraldo, y quien es el vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía, y la gerente ambiental y social de Proyectos de Ingeniería de EPM, Ana Milena Joya Camacho. Entonces estuvieron allí haciendo la visita y el consenso entre todas estas personas fue que la mejor manera de mitigar los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango es su entrada en operación y la generación de energía. Por tanto, importantísima información esta, no existe ninguna restricción por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para este proyecto. En la actualidad el agua del embalse pasa de manera controlada por el vertedero y no por la estructura de la casa de máquinas para mover las turbinas y generar la energía, como es el proceso normal en una hidroeléctrica. PM explicó entonces que el uso continuo del vertedero será necesario hasta que puedan entrar en operación las primeras 4 unidades de generación de energía. Sin embargo, al empezar a hacerlo con sus primeras unidades en el segundo semestre de este año 2022, específicamente desde el 26 de julio, se va a evitar que todo el agua pase de manera constante por el vertedero, disminuyendo de esta manera los riesgos. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ratificó que dentro de la resolución 0820-2018 no hay ninguna restricción para la generación de energía eléctrica como medida de mitigación de riesgo en Hidroituango. Y eso es bien importante que lo escuchemos con harto énfasis. En la medida que entre en operación la hidroeléctrica, se disminuyen ostensiblemente los riesgos en Hidroituango, especialmente para las comunidades que habitan aguas abajo de la presa. La ANLA había solicitado, recordemos, en 2018 un proceso de peritazgo sobre las condiciones de estabilidad de Hidroituango como requisito para el levantamiento de la resolución 0820, esa que en ese momento había generado restricción. Y ahí fue cuando EPM contrató con la firma POIRI ese estudio, el cual fue entregado a EPM el 29 de diciembre de 2021, estudio que era de la ANLA y no de EPM. Y esto hay que aclararlo porque obviamente la oposición empezó a atacar a EPM diciendo que ellos tenían engavetado el resultado del estudio POIRI y quedó absolutamente claro y definido que no era así, que era un estudio solicitado por la ANLA
para poder levantar la restricción que le había generado a propósito de la contingencia de 2018, y solo cuando llegara ese estudio POIDI, ellos, la ANLA, serían los dueños y señores y podrían dar información al respecto. Entonces, esta una muy buena información. Cero restricción para empezar a operar la hidroeléctrica Ituango. Bien importante, porque volvemos a decirlo, ello genera la tranquilidad absoluta de cero riesgos en la medida que entre en funcionamiento. Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien es el gerente general de EPM, habla de esas medidas o esas restricciones que ha levantado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para poder empezar a operar a Ituango. ¿Qué es lo importante? Que hay cohesión frente a lo que es mejor para el proyecto. ¿Qué es lo que es mejor para el proyecto? Que entre en operación. Y frente a eso creo que ha habido contundencia en que no hay restricciones para que el proyecto empiece a generar. Esas restricciones, ¿cuáles se preveían o qué se dice sobre esas restricciones? Que la licencia no lo permite. Ya el director de ANLA fue enfático al decir que sí podemos entrar a generar. Lo segundo, que EPM de pronto no tiene la capacidad. Absolutamente falso. Tenemos toda la capacidad para entrar el proyecto en las fechas que lo hemos dicho. Y lo tercero es que el recorrido que se hizo por parte de todos los asistentes pues, ratifica lo que EPM ha venido diciendo de manera clara y contundente. O sea, las obras están ahí, todos los frentes de obra están ahí, vamos a toda máquina y vamos a entrar en este año a operar el proyecto. Cuando él habla de las autoridades, está hablando del puesto de mando unificado que mencioné yo al principio de esta información que se realizó este lunes 14 de febrero allá en el campamento Tacuy-Cuní de Hidroituango, conformado por el ministro de Minas y Energía, por el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, por quién más, por la directora del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, por el director general del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, por quién más, por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, además de los funcionarios de EPM que ya mencionamos. Esas son las autoridades a que se refiere Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien es gerente general de EPM, diciendo ese puesto de mando unificado tiene toda la claridad y no hacen, lo dice él claramente, no hacen lo que quiera EPM, no es que estén allá pintados o ahí o en cualquier proyecto en el que tengan que estar ahí al frente para garantizar que las cosas marchen bien. No están pintados, lo hacen con absoluta argumentación técnica. Por eso se siente el gerente de EPM muy satisfecho con ese aval que da este puesto de mando unificado a que siga para adelante EPM con el proyecto para que entre a funcionar en su primera turbina el 26 de julio próximo, o sea, en el segundo semestre, empezando el segundo semestre de este año. Entonces, si el puesto de mando unificado avala los informes de EPM, se siente obviamente muy satisfecho EPM. Y vuelve a decir, la mejor solución, lo planteó el puesto de mando unificado, para evitar los riesgos o minimizar los riesgos, es la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico. Por supuesto, recordemos que el PM1 no es un comité asesor ni es un comité de aplausos, ¿sí? Ahí están autoridades que les corresponde evaluar objetivamente y con rigurosidad la situación de riesgo del proyecto. Para nosotros es muy tranquilizador que los informes que ha presentado EPM, que siempre han correspondido a la verdad, pues sean verificados y avalados por estas entidades y que todo el mundo esté promoviendo que la mejor solución para el riesgo del proyecto es la entrada cuanto antes de las unidades de operación y generación. Dice Jorge Andrés Carrillo Cardoso que EPM está en plena capacidad para terminar el proyecto de acuerdo con el cronograma. Vuelvo a mencionar la fecha que es muy importante, 26 de julio entra en funcionamiento la primera turbina, son 8, en noviembre posiblemente la segunda turbina, para el año entrante otras 2, son 4, entonces dice el gerente de EPM que tiene absoluta capacidad para terminar el proyecto de acuerdo con ese cronograma, pues que habla de estas fechas. Y dice, para EPM lo primero es salvaguardar las vidas de las comunidades. Eso es lo más importante. La vida de las comunidades, todas las que están asentadas aguas abajo
del proyecto hidroeléctrico. Lo segundo, el cuidado del medio ambiente. Eso hay que tratarlo permanentemente y tenerlo en cuenta permanentemente. Por eso se habla de que la noticia acá es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que es la máxima autoridad del manejo del ambiente en el país, no tiene ninguna restricción para que continúe adelante el proyecto, porque hay pleno cuidado demostrado y está ahí escrito en el informe POIRI, demostrado que el proyecto no está afectando el medio ambiente. Y lo tercero es lo que todo el país quiere, la generación de energía. 17% de la energía de Colombia va a ser generada por Hidroituango. Pero entonces escuchemos nuevamente al gerente general de EPM hablando de la tranquilidad que deben tener las comunidades que habitan aguas abajo del proyecto hidroeléctrico. A ver, ¿qué mensaje les puede dar a las comunidades de aguas abajo sobre todo? El mismo que hemos venido dando siempre, tranquilidad absoluta. Nosotros no hemos hecho nada, ni vamos a hacer nada que los ponga en riesgo. Cada día tenemos más controlado el proyecto va a entrar a operar, eso va a mejorar las condiciones de regulación de caudal del río, lo cual también las va a beneficiar. Y por supuesto ustedes van a ser los grandes beneficiados de cuando este proyecto empiece a generar energía, a abaratar la energía de todos los usuarios de Colombia y a generar unos ingresos muy importantes para estas regiones. A 31 de enero pasado, el proyecto iba en un avance constructivo del 87.03%, 87.03%, o sea, por buen camino. 8.181 personas trabajando duro para que se cumpla con el programa que va a empezar, vuelvo a decirlo por cuarta o quinta vez, con 26 de julio puesta en marcha de las primeras turbinas, y eso va a empezar a garantizar que el proyecto vaya para adelante y que yo creo que esto es el común denominador de todo lo dicho hasta ahorita. Cero, en la medida que funcione el proyecto o se ponga en marcha el proyecto, cero riesgos. Corte para mensajes, ya regresamos. Diana María Montoya Velilla, quien es la subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, ha dicho que el primer episodio de gestión de calidad del aire en el Valle de Aburrá comenzó en condiciones favorables. Ese episodio empezó este 14 de febrero y va hasta el 8 de abril. Diana María Montoya Velilla recordó que entre la tercera y la cuarta semana del mes de febrero es probable que los niveles de material particulado menor a 2.5 micras, o sea, cuando ustedes van a leer y van a oír permanentemente hablar de PM2.5, son esas arenitas, permítanme lo digo de esa manera, tan pequeñitas que precisamente son consumidas en el medio ambiente, generando grandes dificultades de tipo cardiorrespiratorio. Entonces, se incrementarán en los 10 municipios del Valle de Aburrá debido al inicio de la transición de la época seca a la primera temporada de aguas lluvias. Durante las primeras horas de inicio del aire, que vuelvo y digo, empezaron estas primeras horas este lunes 14 de febrero, el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá, CIATA, reportaron un ICA. Cuando lean ICA, digan ICA, escuchen ICA, se refiere al índice de calidad del aire. Entonces, han reportado un ICA amarillo. Se habla de verde, se habla de amarillo y se habla de rojo y hasta de morado. Cuando ya llegamos a ese nivel es porque estamos desviados del berriondo. Pero entonces, la idea es que está en verde, pero en los primeros momentos se habla de un índice de calidad del aire ICA de color amarillo en las 21 estaciones que tiene el CIATA en todo el Valle de Aburrá. Bueno, dejemos a Diana María Montoya Velilla, subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, que nos diga más.
Este 14 de enero comenzó el periodo de gestión de episodios de la calidad del aire, el primero del año 2022. Este es un periodo que podrá extenderse hasta el 8 de abril, con esta última semana como condicional en virtud de cómo se comporten las variables meteorológicas y, por supuesto, la incidencia de las emisiones internas o externas en el Valle de Aburrá. Es importante mencionar que durante este periodo se mantienen desde el área metropolitana y se recomienda la implementación de medidas de ecociudad, como cuáles movilizarnos en transporte sostenible, en el metro, en transporte público. Por supuesto, utilizar nuestro transporte en cicla y movilizarnos de manera más activa, caminar, usar bicicleta, pero también incitar o invitar a cada una de las instituciones públicas y privadas para que favorezcan el teletrabajo o el trabajo en casa. Muy bien. Vamos a otra noticia importante que tiene que ver con infraestructura, específicamente en Medellín, y tiene que ver con el inicio de la prueba de carga que se va a cumplir en la construcción del intercambio vial de Colombia con la 80. ¿Sí? Esos puentes que se están realizando ahí en este sector de la ciudad, en el centro occidente de Medellín. La alcaldía de Medellín entonces avanza en esta prueba de carga de este puente vehicular, y que es importante ir haciendo este tipo de pruebas ya, porque la obra va en un 95% de avance y va a ser entregada con absoluta seguridad, según dice la secretaria de Infraestructura Física de Medellín, Natalia Urrego, va a ser entregada este primer semestre de 2022. Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Con una ejecución del 95% de avance en el intercambio de la 80 con Colombia, estamos entonces finalizando las pruebas de carga. Son unas pruebas técnicas que permitirán concluir si el puente se encuentra en condiciones aptas o no para ya dar paso vehicular, o más bien habilitar el paso vehicular sobre la avenida Colombia. Esto mejorando entonces notablemente las condiciones de movilidad. Recordemos que además de ser una obra de movilidad, realmente también apunta mucho a la generación de nuevo espacio público, con más de 15.600 metros cuadrados de espacio público, y también una generación de empleo muy importante que hemos tenido durante la ejecución, de más de 360 personas de mano de obra directamente contratadas. Natalia Urrego, secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Recuerden pues que el próximo 13 de marzo son las elecciones legislativas. Vamos a ir a las urnas. Ojalá nos animemos a ir masivamente. Ojalá convenzamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio y de trabajo. Convenzámoslos. Ese cuento de que la política es lo peor es obviamente dentro de la política, cierto que hay gente que es de lo peor, pero no todos. La política es absolutamente necesaria. Tiene que ver con precisamente la organización social que debe garantizar finalmente lo que yo siempre menciono aquí, es la felicidad de la gente. Y el legislativo, el Congreso de la República es bien importante porque ahí se hacen las leyes que tienen que ver con bienestar de todos los colombianos. Por ejemplo, Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, él es hoy representante de la Cámara por el Partido Conservador, pero aspira a ser senador de la República por el Partido Conservador. Él está aspirando con el número 8 en el tarjetón del Partido Conservador, tarjetón del Senado de la República al Partido Conservador. Él, que ha sido reconocido como econgresista, que tiene que ver con el conocimiento del medio ambiente como el que más. También se ha metido con otros temas bien importantes para la ciudadanía, como por ejemplo la cultura. Él ha hecho parte también en el desarrollo de actividades culturales. Por eso aquí lo hemos invitado para que nos diga qué va a hacer desde el punto de vista del aporte a la cultura en este país, que un país sin cultura es un país que tiende cada vez más a la degradación. Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, con el número 8 en el tarjetón de Senado del Partido Conservador. Tuve la oportunidad de presidir la Comisión Asesora para la Cultura, de fortalecer y conocer todas esas organizaciones en su momento. Hoy tengo que decirlo, los presupuestos son mínimos, el apoyo es mínimo. Nosotros somos los creadores del acuerdo de salas concertadas, por ejemplo, que se le pagan a los teatros para que puedan subsidiar un poco su carga. Tuvimos la oportunidad de conocer todo lo que es Prolírica, la Filarmónica, el Pequeño Teatro. Lo único que podemos decir de ellos es que solamente son importantes
aportes para ser referente cultural, pero presupuestalmente ellos todos los días casi que mendigan ante el Estado, y creo que desde el Senado de la República, con Andrés Felipe Jiménez en la Cámara, con Nicolás Albeiro Echeverry, uno de los claros proyectos de ley que estamos terminando de diseñar para entregarle es el fortalecimiento de las entidades culturales en Colombia. Excelente. Recuerde que Nicolás Albeiro Echeverry Albarán es hoy representante de la Cámara por el Partido Conservador, también es el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, que tiene que ver con todos los temas del medio ambiente, agricultura, minería, energía, en fin, en eso él es experto, por eso se le ha conocido como el congresista y ahora aspira a ser senador de la República. La otra persona a quien invitamos aquí permanentemente para que nos diga qué quiere hacer si es reelegido, en este caso, a la Cámara de Representantes, es John Jairo Bermúdez. Él es candidato a la Cámara de Representantes con el 115 del tarjetón del Partido Centro Democrático. Él es hoy representante de la Cámara por este partido. John Jairo Bermúdez. Les habla su representante John Jairo Bermúdez y comparto con los antioqueños y antioqueñas algunos proyectos que están en trámite en el Congreso de la República, tales como la creación de la Universidad del Norte de Antioquia, Fondo de Estabilización para los Precios de la Panela, Comisión Nacional de Regulación de Cannabis Medicinal e Industrial. John Jairo Bermúdez a la Cámara de Representantes, 115, Centro Democrático. Muy bien. Y terminemos. Los voy a dejar con esta notica de la red de escuelas de música de Envigado, porque ello me permite cerrar con broche de oro ese comentario que hice ahorita de si no hay cultura, una sociedad va en degradación. Muchísimas gracias. Ahí los dejo con la red de escuelas de música de Envigado. Esta red nació con el propósito de fortalecer los procesos de cultura ciudadana a través de la formación de niños, niñas y jóvenes mediante el disfrute y aprendizaje de la música. La red de escuelas de música tiene varias líneas de desarrollo con diferentes enfoques y ensambles musicales para llegar a las 12 zonas del territorio por medio de la priorización participativa del presupuesto. Un programa muy importante para toda nuestra comunidad porque se ha convertido en un mitigador importante para temas de descomposición social, pérdida o desconocimiento de valores. Son cientos de niños que se han beneficiado y jóvenes a través de nuestros programas en la enseñanza de la música, en el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. A la fecha contamos con 14 escuelas de música que abarcan diversidad de géneros musicales en los que participan más de 3.700 niños y jóvenes.